¿cómo están? En nuestro informe semanal, en este caso referido a la semana finalizada el 4 de agosto de 2017, empezamos analizando lo ocurrido con el comportamiento o el resultado que arrojaron los índices de las principales bolsas a nivel internacional, donde vemos que prácticamente todos los índices terminaron con valores positivos, con las mayores alzas registradas principalmente en el caso de Brasil, el Bovespa con un 2,14% y el índice Hansen con un 2,16%. Otras de las alzas importantes se registraron en Alemania con un 1,11%, al igual que el índice Dow Jones de Estados Unidos con un 1,2%. Con respecto a las bajas, encontramos en el Russell 2000, es decir, el índice de pymes de Estados Unidos, con una caída del 1,19%, el Nasdaq con un 0,36% y un Nikkei con un 0,04%. Con respecto a lo analizado con la cotización de las distintas monedas o las cotizaciones entre monedas, y analizando lo ocurrido inicialmente con el ETF-UP, en el gráfico inferior derecho, vemos que fue una semana en la cual prácticamente finalizó sin cambio, con una fuerte variación intrasemanal y con un importante volumen, lo que empieza a indicar probablemente es que se esté testeando un piso al que, si se logra respetar, podríamos empezar a tener que sea una pequeña apreciación para las próximas semanas de esta moneda. Si analizamos lo ocurrido con respecto a qué monedas o cuál fue el comportamiento con respecto al dólar y cada una de las monedas, en el gráfico del euro, acá en el gráfico superior izquierdo, vemos que el euro finalmente se apreció nuevamente con apreciaciones mayores durante la semana, mientras que en el caso de la libra esterlina, en el gráfico inferior izquierdo, y en el caso del yen, en el gráfico superior derecho, vemos que prácticamente no se valoró, de hecho se depreciaron estas monedas respecto al dólar y mostrando en definitiva un posible cambio de tendencia como veníamos apreciando en relación a todas las monedas. Al menos en el corto plazo. Y en relación a otros pares de monedas, vemos que en cuanto al franco suizo, esta moneda continuó su depreciación, tal que ocurrió la semana previa. El dólar australiano también tuvo una pequeña depreciación y prácticamente fue la corona sueca la que tuvo una pequeña apreciación, pero lo que podemos ver entonces es que muy probablemente estemos frenando un poco esta ola de depreciación que ha tenido el dólar, por lo menos desde el punto de vista técnico, lo que se puede estar apreciando para al menos las próximas semanas. En relación a los commodities, observamos que fue en cuanto al petróleo una semana en la cual no hubo variación respecto a la apertura, si bien intrasemanalmente se detecta que hubo una importante variación tanto hacia el alza o hacia la baja en el gráfico inferior derecho, en el ETF-USO, mientras que en el caso de la plata y el oro se observa ya una caída en cuanto a la cotización de este ETF. En cuanto a los commodities agrícolas, vemos que en el caso del trigo, en el gráfico superior derechos, continúa ya en su cuarta semana de caída de cotización. Al no lograr superar la media de 100 semanas semanales, nuevamente vemos que se continuó la caída, lo mismo que ocurrió con la soja, donde la soja sí tuvo una caída importante en la semana en su cotización y no tan de magnitud ocurrió con el maíz, pero lo que sí podemos observar entonces es que prácticamente casi todas las semanas se podría decir que para todos los commodities fue una semana de variación baja o en todo caso caída en sus cotizaciones. Ya en el plano local observamos que fue una semana positiva en dólares si analizamos el comportamiento de diferentes activos. Analizando inicialmente lo ocurrido con la cotización de los activos de renta variable, vemos que el Merval tuvo una suba semanal del 1,2% en dólar, mientras que los índices o todos los activos que cotizan una suba promedio del 0,7%. Respecto a los índices, a los activos donde se tuvieron las mayores alzas, vemos que las mayores alzas estuvieron concentradas principalmente en el panel general, donde vemos que sectores como de equipamientos para el hogar, sectores como manufactura industrial, sectores inmobiliarios, acá podemos observar que tuvieron subas del 9,38%, esto es un índice de muy poco peso para el mercado.
y manufacturas vemos que un 5,81% de origen industrial. Mientras que las principales caídas estuvieron en el lado del petróleo, con 1,57%, mientras que el sector financiero 0,34% y el siderúrgico el 0,55%. Esta fue una semana en la cual, si veíamos, el Merval en pesos tuvo una suba muy baja. Digamos que el alza se estuvo tuvo potenciado por la apreciación que tuvo en esta semana el dólar, donde vemos que de semanas importantes de suba hubo una corrección para esta semana, posicionándose cerca de los 17,70 en el dólar MEP. Si analizamos lo ocurrido con los activos de renta fija, si analizamos lo ocurrido con índices o tasas, vemos que la tasa BIBER tuvo una suba de 65 puntos básicos, es decir, la tasa en la cual se financian los bancos, entre ellos se posicionó cerca del 26% para mitad de semana, mientras que las demás tasas prácticamente no sufrieron variaciones, una leve suba de 9 puntos básicos para la tasa de depósito a plazo fijo, posicionándose al 18,2%, mientras que las letras continúan como principal competencia para el ahorrista con un rendimiento anual del 26,5%. Ahora sí, hablando de lo ocurrido con los activos de renta fija, vemos que la curva en dólares tuvo una leve mejoría en los tramos más cortos, donde los activos entonces en dólares más cortos tuvieron un buen desempeño en la semana. Lo mismo ocurrió con los bonos en Dollar Link, que los tuvieron mejoras en sus rendimientos y por lo tanto los rendimientos exigidos cayeron, mientras que los bonos en pesos argentinos a tasa fija sufrieron una pérdida en sus cotizaciones y por lo tanto las curvas se trasladó hacia arriba en los tramos más cortos, y ya en tasa variable sí también hubo mejorías en los tramos más cortos y por supuesto en pesos Macer, como se viene sucediendo en semanas anteriores, una leve mejoría en cuanto a sus cotizaciones. Por lo que podemos observar entonces que fue una semana en la cual pareciera que finalizadas las vacaciones, esta presión hacia el dólar y luego de intervenciones del Banco Central estaría cediendo, donde la cotización del dólar se está posicionando por debajo de los 18 pesos en Argentina, y por otro lado vemos que el Merval reaccionó luego de estar testeando pisos de canal, y pareciera que probablemente tendríamos unas semanas positivas en esta reacción hacia arriba, ya que la tendencia de largo plazo del Merval en dólar pareciera no estar afectada. Bueno, que tengan una excelente semana y nos estaremos viendo la próxima semana.